El Evangelio del Reino y el Reino. Y quiero seguir con ese tema. Vimos la semana pasada, yo creo que quedó bien claro porque vimos un montón de versículos en la Biblia sobre lo que es el Evangelio verdadero, el Evangelio que Juan predicó, el Evangelio Juan el Bautista predicó, el Evangelio que Jesús predicó, el Evangelio que todos los apóstoles predicaron, Pedro, Juan, Pablo, Santiago predicó, todos los apóstoles. Sin embargo, nos hemos desviado de ese evangelio y ese es el problema del por qué los cristianos, como hablaba hace unos momentos con la hermana, la gente se confunde, no sabe qué creer, ni qué aceptar, ni qué diferencia hay entre el evangelio verdadero y lo que es la religión. Entonces, acordarse que el evangelio del reino, aunque en la Biblia tiene diferentes nombres, que quizás si nos da tiempo los menciono después, si no nos da tiempo no, prefiero enfocarme en los detalles importantes. Es la misma cosa, el evangelio del reino, el evangelio del reino, el evangelio del reino y Cristo Jesús, que es el rey de ese reino. La fe cristiana, estaba hablando con algunos creyentes hace poco por internet, sí, de otros países, y la pregunta o el comentario que salió es ese, precisamente, ¿por qué la iglesia está como está? ¿Por qué hoy, ahora mismo, con esta situación de la pandemia, me decía uno de ellos, que esta situación de la pandemia, la iglesia en esta situación tenía que haberse levantado con autoridad, con dominio, y haber sido a la luz y la sal en medio de tanta oscuridad, tanta confusión y tanto temor. Era el momento preciso, el momento de Dios, me decía esta persona, para haber alumbrado como iglesia, para haber tomado la posición que tenemos como el cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? La razón tiene que ver con nuestra relación, la relación que tenemos con Cristo Jesús entre los creyentes es muy insípida. Es una relación muy aguada, muy insípida, no sé si me entendéis cuando digo insípida, que no tiene valor. Si todo viene a lo mismo. Estamos hablando ahora hace unos minutos antes de empezar la reunión sobre la presencia de Dios y el ser conscientes de la presencia de Dios, y la presencia de Dios tiene que ser algo real, que eso, tú como creyente, como hijo de Dios, solamente con mencionar el nombre de Cristo, solamente con decir Jesús, te adoro, Jesús, te amo, Jesús, aquí estoy, deberías automáticamente ser consciente de esa relación, pero se ha convertido en algo insípido, y lo cual produce ese malentendido de lo que es el reino de Dios. Cristo Jesús no vino a predicar una religión, no vino a establecer una iglesia, no vino a establecer una religión, hay muchos que dicen por ahí, la religión nuestra es la religión que estableció Jesús. Hay muchos que dicen la religión nuestra es la verdadera porque nos llamamos iglesia tal y tal, o etcétera, etcétera. Cristo Jesús no vino a establecer ninguna religión, no vino a establecer ninguna iglesia, Él vino a establecer el reino, y lo que nos mandó a declarar y a proclamar. Quizás si cambiamos el verbo en vez de decir predicar el reino, deberíamos usar el verbo proclamar el reino, proclamar el reino de Dios. A lo mejor se entiende mejor y suena mejor. ¿A qué quiero llegar? Que como el cristianismo está dividido en 2 o 3 grupos, el cristianismo en general, y aunque muchos cristianos no nos damos cuenta de en qué grupo estamos, ahora lo mencionaré, esos grupos, y quizás si eres sincero dirás sí, yo, o sí o no, o, aunque no lo reconozcamos, estamos en
en uno de estos campos. Hay por lo menos 2 o 3. El primero, y aquí es donde tenemos que empezar a poner atención. El primero es el primer grupo de creyentes, podríamos decir, el primer campo de creyentes consiste en aquellos cuya relación con Cristo Jesús es malentendida, y más que nada para ellos es una alianza, es un cumplir con reglas externas, y aunque no se den cuenta de ello, como he dicho antes, están atados y están encadenados a una religión de deberes, de obligaciones, de reglas, de compromisos, de reglas y deberes. En Hechos capítulo 15, versículo 10, por ejemplo, si queréis ver un versículo que habla acerca de esto, Cristo Jesús le habla a los fariseos y les dice, ¿por qué tentéis a Dios poniendo sobre el cuello de los gentiles, sobre la espalda de los gentiles, un yugo que ni vosotros mismos ni vuestros antepasados fueron capaces de llevar? Sin embargo, obligáis a la gente a que lo lleve. No sé si habéis leído ese texto en Hechos capítulo 15, versículo 10. O sea que ese es el primer campamento, el primer grupo que podríamos decir. Hay el primer grupo, un grupo de creyentes que entienden su relación con Dios como una serie de reglas, de obligaciones, de compromisos, de deberes que tienen religiosos que tienen que cumplir. Están atados a la religión. El segundo grupo consiste de aquellos creyentes que consideran que su relación con Cristo Jesús es simplemente un suplemento a la vida que están viviendo. No sé si entendéis esto. Tienen su trabajo, tienen sus estudios, estudian en la universidad, tienen su trabajo, tienen sus familias, tienen sus hogares, tienen su día a día de compromisos diarios, y Cristo Jesús es un suplemento, es algo que se le añade, que le añaden a su carrera, a su trabajo, a sus estudios. ¿Por qué? Porque se sienten más felices diciendo que son cristianos, porque se sienten más felices, por ejemplo, diciendo, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, tal. Este tipo de gente son esclavos de sus propios deseos. En Apocalipsis 3:16 habla un poco de este grupo. dice el Espíritu a este tipo de creyente, porque vosotros sois tibios, no sois ni calientes ni fríos, y por lo tanto estoy a punto, dice Jesús, de vomitaros de mi boca. Porque para ellos, como he dicho, vuelvo a repetir, el ser cristiano, el tener una relación entre comillas con Cristo Jesús, es simplemente una añadidura, es simplemente un suplemento a su vida cotidiana, ¿no? A tener un trabajo, el ir a trabajar, el tener un oficio, tener la familia, y añadimos a Cristo. ¿Por qué? Porque toda mi familia ha sido cristiana toda la vida, porque siempre he ido a la iglesia, porque etcétera, etcétera. Ahora, el tercer grupo es muy raro de encontrar, es muy difícil de encontrar. Es el tercer grupo de creyentes, que es aquel grupo de creyentes compuesto de personas cuya relación con Cristo Jesús no está motivada por culpabilidad, no está motivada, su relación con Cristo Jesús no está motivada por condenación, porque si no creo en Cristo me siento condenado o no me voy al cielo. Su relación con Cristo Jesús no está basada en la vergüenza, es que todos mi familia es cristiana, si yo no voy a la iglesia o no voy al culto van a decir que se van a burlar de mí, o van a decir que no soy un buen cristiano. No está basada, su relación con Cristo no está basada en deberes religiosos, no está basada en temor al infierno, no está basada ni siquiera en la esperanza de algún día ir al cielo. No sé si me entendéis o no, sino que su relación con Cristo Jesús está motivada porque han tenido un encuentro con la persona de Cristo, la gloriosa persona de Cristo Jesús, su irresistible poder,
su reino y su amor irresistible. Y entonces desde ese encuentro glorioso con Cristo, de ese amor irresistible de Cristo, de esa pasión por la persona de Cristo, se desarrolla su relación, o nace su relación con Cristo Jesús. Amén. Esos son los tres grupos que hay en el mundo. Sin embargo, como he dicho antes, tristemente, lo digo tristemente, este último grupo es muy difícil de encontrar. ¿Okay? ¿Por qué es esto? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque queramos o no queramos, todo creyente, todo aquel que dice ser creyente en Cristo Jesús, somos el producto del tipo de evangelio que hemos escuchado, que nos han enseñado y que hemos creído. Lo voy a decir de otra forma: la calidad del creyente, la calidad del convertido, la calidad del creyente es el resultado de la calidad del evangelio que te han predicado. ¿Okay? No sé si necesitáis una explicación de ese punto, pero si te han predicado un evangelio, por ejemplo, si te han predicado un evangelio, te han enseñado un evangelio de leyes y deberes y compromisos con una iglesia, con una religión, con compromisos y leyes y tal, esa va a ser la calidad de tu evangelio, esa va a ser la calidad de tu conversión. Una conversión que está basada en temor, en que tengo que cumplir, que si no cumplo van a hablar mal de mí, que si no cumplo me van a criticar, que si no cumplo voy a quedar mal. ¿Okay? Sin embargo, donde sí le damos gracias a Dios es que en los tiempos en que estamos viviendo, y no solamente eso, porque estudiando un poco sobre este tema, me di cuenta de que hay muchos, lo que yo llamo antiguos del siglo pasado, del siglo anterior, que buscaban este tipo de pasión, este tipo de evangelio. Muchos de ellos, como Wesley, aunque después cambió la cosa, pero muchos de ellos incluso fueron echados y expulsados de la iglesia formal por buscar esta pasión y esta relación con Dios. Dios está buscando, está levantando este tipo de gente que han creído en el evangelio del reino, y todo lo que el evangelio del reino incluye. Acordarse que el evangelio del reino incluye echar fuera demonios, sanar enfermos, andar en poder, andar en autoridad, andar en dominio, andar en victoria, no en temor. Que cuando viene una pandemia o viene una enfermedad, el evangelio del reino, aquellos que han aprendido y se les ha predicado el evangelio del reino, no solamente el evangelio de salvación, sino el evangelio del reino, venga lo que venga, escuchen lo que escuchen, están firmes en los principios del reino y vino a echar fuego en la tierra. ¿Y qué más quiero si ya fue entendido? Dice Jesús. De un bautismo tengo que ser bautizado, de una sumersión, algo por lo cual tengo que pasar. Acordarse que bautismo quiere decir ser sumergido, introducido en algo. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo estoy angustiado hasta que sea cumplido. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino que más bien he venido a traer división. Porque desde ahora 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Ok, este es el paralelo del que hemos leído antes, y así sucesivamente. Eso es el reino de Dios en relación con nuestra relación familiar. En cuanto al reino, en cuanto a lo que tenemos que pagar, no me gusta decir esa pagar porque es por gracia, pero me entendéis lo que estoy diciendo. El coste de vivir el reino de los cielos y predicar el reino de los cielos en relación al dinero y a nuestras posesiones. Mateo 6, 19
al 24. Mateo 6, 19 al 24. Y alguien puede buscar Mateo 19, 16 al 30. Mateo 19, 16 al 30. Mateo 6, 19 al 24. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde polilla y corrosión carcomen, y donde ladrones irrumpen y roban. Más bien acumulaos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni corrosión carcomen, y donde ladrones no irrumpen ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Ahí tenemos bien claro que para vivir el reino de los cielos, para proclamarlo y vivir en su potencia, por así decirlo, nuestro corazón tiene que estar en un lugar muy diferente al mundo. Nuestras posesiones y nuestro tesoro. No somos de este mundo, como dice el apóstol Pablo, somos de otro mundo. ¿Y qué dice el otro, Lucas? O el que Marcos 16. Marcos 19, 16 al 30. Y he aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuáles? Y respondió Jesús: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso ya lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Ahí tenemos otro ejemplo de la relación entre el reino de los cielos y las posesiones terrenales. Este hombre cumplía las leyes, es el tipo de creyente que hemos mencionado al principio, que es creyente por obligación, que cree que para ser un buen creyente tiene que cumplir con ciertos requisitos, cumplir con la ley, cumplir con los mandamientos. Dice: yo lo he cumplido todo. Y Jesús le dice: te queda una sola cosa. Y no precisamente está diciéndole que no puede tener posesiones terrenales. Lo voy a explicar dentro de un momento, si me acuerdo el por qué no está diciendo eso. Lo que le está diciendo es que si tú quieres participar del reino de los cielos, si tú quieres vivir en el poder del reino de los cielos, si tú quieres ver cómo el poder del reino de los cielos se manifiesta a través de ti, en tu vida, a través de tu vida, tienes que cambiar tu corazón de posición, tus prioridades. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está aquí en la tierra y en tus bienes, o está en el cielo y en las almas? ¿Está aquí en la tierra con los bienes terrenales, o está en los cielos, como dice ahí, como hemos leído antes? Amén. Y hay muchos versículos más, ahí mismo en Marcos 10, 17 al 31, si alguien lo está apuntando. No vamos a leerlo porque se nos va el tiempo. Marcos 10, 17 al 31. Lucas 12, 13 al 34. Lucas 12, 13 al 34. Lucas 14, 33. Lucas 16, 13. Lucas 18, 18 al 30. Amén. Los tenéis, los podéis buscar después y leerlo. Vamos a leer en Lucas 14, 25 al 35. Lucas 14, 25 al 35. Caminaban con él, con Cristo Jesús, grandes multitudes, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a la madre y a la mujer y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el precio, el costo, para ver si tiene con qué terminar? No sea que habiendo puesto el cimiento no pueda terminar, y todos los que
vean, comiencen a hacerle burla, diciendo: este hombre comenzó a edificar pero no pudo terminar, y así, etcétera. También da el ejemplo del rey que marcha a la guerra contra otro rey, pero primero se sienta a deliberar si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000, y si no, estando todavía lejos de él el enemigo, envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Ya que este es el costo del reino de los cielos. Vuelvo a repetir, no para ganarte la salvación. La salvación es por gracia, y quiero que esto quede claro. La salvación es por gracia, no por lo que tú pagues, no por lo que tú dejes todo lo que tengas. Pero si tú proclamas el reino, voy a decirlo de otra forma. Voy a decirlo de otra forma para que me entendéis. Si tú predicas el evangelio de salvación y vas y le dices a la gente: Cristo Jesús murió por ti y te ama, y si tú lo aceptas, todos tus problemas aquí en la tierra se van a acabar, y cuando mueras, o si viene Cristo primero, te vas al cielo, tienes un lugar garantizado en el cielo, no vas a tener este costo, ¿me entendéis o no? Es salvación por gracia, pero nadie te va a perseguir. Puede ser que te digan: no estoy interesado, pero hasta ahí termina. Puede ser que se burlen de ti y te digan: no quiero ser como tú, tal, pero no vas a ser perseguido, no se van a burlar de ti. Los de tu propia casa, acordarse de lo que dice Jesús, los de tu propia iglesia muchas veces, como pasó con Wesley y con otros. Pero si tú vas y predicas el reino de los cielos, predicas que Cristo es el Rey, predicas que todo nombre que se nombra está debajo de sus pies, vas y le dices a un enfermo: Cristo Jesús murió por ti, llevó tu enfermedad con sus llagas, y por sus llagas tú fuiste sanado, por lo cual voy a declarar sanidad por tu vida. Si tú vas y dices: yo no me inyecto porque la palabra de Dios, el Rey ha declarado, el Rey del reino, y yo soy discípulo, yo soy parte de ese reino, ha declarado que caerán a mi lado 1.000 y 10.000 y no me tocarán ninguna plaga tal, te perseguirán. ¿Me entendéis o no? Hay países donde ya se está viendo, donde no puedes comprar ni siquiera entrar a la tienda si no llevas el certificado. Amén. Si me estáis entendiendo decir algo, porque no puedo entrar en detalles si no me borran esto del YouTube. Me interesa que por lo menos 5 personas lo escuchen. Si vas y predicas la sanidad, se van a decir: es que no hay que ser tan extremista. ¿Por qué? Porque predicaba el evangelio del reino. Cristo Jesús es el Rey, Él es el Señor. Hay ciertas cosas que aunque me convienen no las hago, porque Él es el Rey, Él gobierna y manda mi vida. 1 Corintios, vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, 29 al 35. 1 Corintios 7, 29 al 35. Pero esto digo, hermanos, el tiempo se ha acortado, pero para que los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como los que no lloran, y los que se regocijan como los que no se regocijan, y los que compran como los que no poseen, y los que disfrutan este mundo como los que no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo pasa. Quisiera que estéis libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y ha sido dividido su corazón, porque por esta razón la mujer no casada, o la doncella, la chica soltera, se preocupa de las cosas del Señor, para ser santa tanto en el cuerpo como en el espíritu, pero la que se casó se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto lo digo para vuestro provecho, no para poneros restricciones. En otras palabras, el que quiera casarse, que se case, el que no, que no. Lo digo por vuestro provecho, sino para lo conveniente, y para que sin distracción sirváis al Señor.
pero si alguno supone que pudiera actuar impropia, tal. O sea que está hablando de vivir en el reino, ¿no? De que Cristo Jesús sea el Señor de tu vida, sobre todo en tiempos de persecución, sobre todo en tiempos de pandemia, sobre todo en tiempos de necesidad. Tienes que tomar una decisión cuando estás casado, cuando tienes hijos, cuando tienes esposa o cuando la esposa tiene marido. Es muy difícil decir, pues yo voy a creer en Dios que es mi proveedor, yo voy a creer en Dios que es mi sanador, me pase lo que me pase, voy a mantenerme firme en la palabra. No sé si me entendéis o no. Mientras que una persona que no tiene esa responsabilidad, no le cuesta tanto, le cuesta menos decir, pues Cristo es mi sanador y me mantengo firme ahí. Cristo es mi proveedor y aunque no lo vea con mis ojos, sé que Él me va a proveer y sé que va a proveer en el último instante, tal. No sé si me estáis entendiendo. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Lo está diciendo a creyentes que están viviendo una persecución. Y le está diciendo eso. Si no estuvieseis casados, ahora viene la persecución y es muy posible que os lleven presos y os quemen o os crucifiquen. Si no tenéis esposa, si no tenéis familia, es mucho más fácil decir, pues sí, Cristo, me voy contigo. Me da igual que me maten, me da igual que me coman los leones. Pero si tienes una esposa, te cuesta más. ¿Por qué? Porque vas a dejar atrás seres queridos. Si no están en un mismo acuerdo contigo. ¿Amén? Y es por eso que habla de este costo del reino de Dios. Todas las cosas que hemos leído hasta ahora, y esto lo voy a dejar claro, todos los requisitos o costos, digo costos porque la salvación es por gracia, vuelvo a repetir, no, porque seguro que hay alguien que me retuerce lo que estoy diciendo. Todas las cosas, todas esas, para poder ser y gozar y vivir el poder del reino, son imposibles para el ser humano, son humanamente imposibles. Lo que quiero decir con eso es que nos dan el estándar que Dios pone sobre el reino, los que son seguidores del reino, para aquellos que están dispuestos, para aquellos que están dispuestos a honrar a Dios, para aquellos que están dispuestos a honrar a Dios y ser miembros del reino. Para el hombre, humanamente hablando, es imposible, pero si tú decides poner a Dios primero, o como hemos cantado antes, o hemos citado antes en Mateo, busca primero el reino de Dios y su justicia, te vas a dar cuenta que es lo que este joven rico que hemos leído antes no se dio cuenta, que Dios no te va a pedir nada, o Dios solamente busca la actitud de tu corazón. Dios quiere ver si estás dispuesto a dejarlo todo. Dios quiere ver si estás dispuesto a dejarlo todo por el reino. ¿Alguien me ha entendido o no? ¿Por qué lo sé? Porque los discípulos, creo que fue Pedro, que es siempre el que hablaba más, cuando Jesús le dijo esto a este joven, le dijo, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Pedro le dijo, qué difícil es entonces. Pedro le dijo, ¿qué pasa con nosotros entonces? Que hemos dejado casa, hemos dejado esposa. Pedro dejó esposa, dejó la suegra, hemos dejado trabajos, dejaron empresas. La Biblia dice que Pedro y su hermano con su padre tenían una empresa de pesca. ¿Por qué sé yo que había una empresa, que era una empresa? Porque cuando Jesús le dice, dejad vuestras redes y seguidme, os haré pescadores de hombres, dice que dejaron a su padre y sus redes ahí, y a los demás que estaban con ellos, los trabajadores, contando los peces y arreglando la red, de ellos se fueron con Cristo. ¿Qué pasa con nosotros que hemos dejado empresas, hemos dejado trabajos, hemos dejado nuestro futuro, hablando en términos humanos, hemos dejado familia por el reino de Dios y por su Rey? Y Cristo Jesús les responde algo poderoso. Dice, no hay nadie que no haya dejado casa, madre, padre, esposa, hijos, hijas, empresas, trabajos, futuro, por mi reino, que no reciba 100 veces más. 100 veces más en el cielo. ¿Qué dice la Biblia? 100 veces más aquí en esta tierra y también en el cielo. O sea que no se trata de no tener posesiones, se trata de saber dónde está tu corazón.
¿Qué es lo que te retiene? Si Cristo Jesús te dijera, para daros un ejemplo práctico, si Cristo Jesús te dijera, deja todo lo que tienes y ve y predica el Evangelio del Reino en Afganistán, que ahora necesitan escuchar, ¿qué harías tú? Te pondrías a llorar y a decir, Señor, por favor, llama a otro. Acabo de pintar la casa, Señor, y renovar el cuarto baño. Acabo de comprarme, Señor, una junta de bueyes. Acabo de casarme, acabo de comprarme un terreno. ¿O cuántos dirían, sí, Señor, allá voy? Pero sabe el Señor que allá ahora le cortan la cabeza a todos los creyentes. Pero voy, porque para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. ¿Me ha entendido alguien? Eso es el reino, eso es el Evangelio del reino, y eso no se predica. Eso yo creo que si hago la pregunta hoy en día y somos sinceros, el Evangelio del reino es un evangelio de violencia. Es un evangelio que sacude los fundamentos de tu familia, los fundamentos de tu nación, los fundamentos del mundo. Es un evangelio que provoca obediencia o rechazo. No puede haber un camino entre medio. Es un evangelio que molesta y provoca a toda generación que lo ha escuchado. Altera la vida de aquellos que toman la decisión de obedecer a Dios como Rey y Señor. Os voy a decir algo bien claro. Estaba viendo algunas estadísticas en el internet esta mañana por curiosidad, y sabéis que solamente en Europa, sin hablar de Estados Unidos ni de otros países como Australia, solamente en Europa cada año 2.000 jóvenes, muchos de ellos con un trasfondo cristiano, muchos de ellos se han criado en familias cristianas, 2.000 jóvenes dejan el cristianismo que le han enseñado y se meten al internet a estudiar el musulmanismo extremo, yihadismo, creo que se llama en español, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristianismo que han aprendido en las iglesias, creen en el Señor Jesucristo, acéptalo como Salvador y serás salvo y te vas al cielo. Tienes que venir a la reunión de jóvenes, tienes que venir al culto, no te olvides de no faltar, te vas al cielo. La única pasión que les ofrece ese cristianismo, la única pasión que le ofrece es que algún día en el futuro te vas al cielo, pero tienes que mantenerte fiel a la reunión de jóvenes y al culto. Un culto aburrido, un culto donde no saco ninguna edificación, un culto, una reunión de jóvenes donde más que nada pasar el tiempo, no sé si me entendéis o no. Mientras que se meten en las páginas del Islam extremo y ahí ven que les ofrecen, te vamos a hacer guerrero, vas a luchar, te vamos a enseñar a luchar por tus derechos, vamos a enseñarte a tomar autoridad y a cambiar las circunstancias, a ser un hombre, a ser guerrero, a luchar por tus derechos. Y si te matan o te mueres o das tu vida por tu creencia, en el paraíso vas a tener, no me acuerdo ahora cuántas vírgenes a tu disposición, creo que 40 o 47, algo así. ¿Quién no va a querer eso? ¿Quién no va a querer ser un guerrero? ¿Quién no va a querer pelear por una creencia? ¿Veis la diferencia? No, me estoy explicando. Entonces no me sorprende que dejen esto, el cristianismo de hoy, para meterse en algo radical, que les ofrece algo por qué luchar. Ahora, yo lo digo bien claro, lo he dicho siempre desde que era joven, que si la fe que tú tienes, el cristianismo que a ti te han presentado, la fe que tú dices tener,
no vale la pena luchar por él, no vale la pena perder tu vida por esa fe, por ese cristianismo, entonces no estás siguiendo el evangelio del reino. Lo acabamos de ver bien claro en la Biblia, creo yo, ¿no? Y por eso he usado todos esos versículos de ejemplo. Lo estamos viendo bien claro. Si cuando viene una pandemia, el evangelio que te han enseñado no tiene poder para proteger tu familia, para proteger tu pueblo, incluso para sanar, ya no digo de proteger, sino si se fuera algo, el mantenerte firme y luchar por lo que sabes que tu rey ha establecido en la cruz, por lo que tu rey significa, lo que tu rey ha establecido y ha ganado en la cruz del Calvario, por luchar y pelear por esa fe. Si vas a vivir igual que el resto del mundo, tu fe va a ser igual que el resto del mundo, vas a vivir en temor igual que el resto del mundo, vas a vivir igual que el resto del mundo. Entonces, hermano, hermana, soy así de claro, no es el evangelio del reino, no vale la pena. En los tiempos de Pablo, los escritos de Pablo, las epístolas de Pablo, Gálatas sobre todo, es la más clara de todas, Gálatas, Romanos un poco, Gálatas, Colosenses, Efesios, os daréis cuenta que, si lo leéis con cuidado, que Pablo estaba, en los tiempos de Pablo, estaba luchando contra dos tipos de evangelio diferentes, que competían con el evangelio del reino. Uno de ellos, que ya lo hemos mencionado antes, el evangelio del legalismo, o judaísmo, podríamos decirlo así, basado en reglas. Donde quiera que Pablo iba, lo seguían los judaizantes, que eran creyentes, que habían creído en Cristo Jesús, pero le añadían al evangelio del reino, al evangelio de la gracia, le añadían legalismo. Si quieres ser cristiano, tienes que circuncidarte. Si quieres ser cristiano, tienes que ir a la sinagoga. Si quieres ser cristiano, tienes que guardar la ley de Moisés. Si quieres ser cristiano, le añadían legalismos, cosas, me explico, ¿no? Tienes que guardar el sábado, el día de reposo, y muchas más cosas. Era el evangelio del legalismo, por un lado. Por el otro lado, si vemos las epístolas a los Corintios, por ejemplo, vemos que tenía una lucha contra el evangelio del que es todo lo contrario, que como el evangelio es por gracia, como Cristo Jesús me ama, como Cristo Jesús me ha salvado por gracia, como Cristo Jesús ha pagado el precio, como Cristo Jesús ya me ha perdonado mis pecados, pasado, presente y futuro, entonces yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo vivir como quiera, yo puedo satisfacer mis deseos carnales, yo puedo hacer lo que quiera, porque la gracia me cubre, porque la gracia me cubre. Estos son los dos evangelios que existían en el tiempo de Pablo y con los que luchaban. Y digo en los tiempos de Pablo, pero lo triste es que siguen vivos y coleando hoy en día estos dos evangelios y compiten contra el evangelio del reino, el evangelio verdadero. Y el evangelio del legalismo y el evangelio del libertanismo son los resultados de predicar un evangelio diluido, reducido, trastornado, de trastornar a Cristo, de no ver a Cristo como realmente es. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es el intento humano por ganarse el favor de Dios, guardando leyes, reglamentos, expectaciones o expectativas que nos ponemos muchas veces nosotros mismos. El legalismo es parte innata de la naturaleza humana caída. Todo ser humano quiere hacer algo para ganarse el amor de Dios, para ganarse el favor de sus padres, hasta los niños pequeños. Es parte de la naturaleza caída del hombre, para ganarse el favor de los padres, para ganarse el favor de los amigos, para ganarse el favor de Dios, en este caso que estamos hablando de Dios. Hay mucha confusión en cuanto al legalismo. Vamos a ver cuatro aspectos diferentes, pero todos ellos son legalismo. Si te identificas con uno de estos, tienes la opción de arrepentirte.
el primer aspecto o sombra de esta característica de este legalismo es decir, por ejemplo, el enseñarle a la gente o creer que tienes que creer en Cristo Jesús y obedecer la ley de Dios, que es la ley de Moisés, para ser salvo. Esto más bien viene a ser el problema que tenía Pablo con los judaizantes. Creer en Cristo Jesús, pero además de creer en Cristo Jesús tienes que cumplir la ley de Moisés. Otro aspecto de este legalismo es declarar y saber que tienes que creer en Cristo Jesús para ser salvo, pero que además de creer en Cristo Jesús para ser salvo, tienes que obedecer la ley de Dios, la ley de Moisés, para mantenerte salvo. O sea que el creer en Cristo Jesús te introduce a la salvación, te introduce al cielo, pero para poder mantenerte ahí tienes que obedecer un sinfín de leyes. ¿Okay? Otro aspecto del legalismo, otra faceta del legalismo, tienes que creer en Cristo Jesús para ser salvo, pero, y es un poco diferente al anterior, pero tienes que obedecer la ley de Dios. Ley de Dios es igual a la ley de Moisés, para ganar el favor de Dios y para que Dios esté contento contigo. ¿Lo vais entendiendo lo que estoy diciendo? Todos estos son aspectos del legalismo. Y el cuarto aspecto, y puede que hayan otros, pero este es el cuarto aspecto, para no confundir el tema demasiado, tienes que creer en Cristo Jesús para ser salvo. Tienes que cumplir ciertas expectativas para mantener a Dios contento y favorecido y ganar su favor. Y estas expectativas son expectativas que no necesariamente están en la Biblia, que la religión o la gente te impone. ¿Lo habéis entendido? ¿Necesitáis ejemplos o está claro? La cuarta, para que entendáis la cuarta, ¿qué son estas expectativas? Por ejemplo, son expectativas que tú te pones a ti mismo, que otros te ponen a ti. Por ejemplo, el no creerte lo suficientemente santo para agradar a Dios. El saber que por gracia eres salvo, pero después tienes que no llevar pantalón, no cortarte el pelo, no usar pendientes, joyas o maquillaje. Cosas que pueden ser válidas si tu creencia es así, pero que no tienen nada que ver con el reino de los cielos ni con la salvación. Amén, está claro. Estos cuatro aspectos. En otras palabras, es un evangelio. La mejor forma de definirlo, que es lo que a mí, lo que siempre he luchado, es como que el evangelio que te predican es como el cebo, la carnada se dice, ¿no? No sé si alguien aquí ha ido a pescar alguna vez o sabe lo que es la pesca. Para pescar un pez tienes que atraerlo primero. El pez no va a decir, mira un gancho, alguien necesita pescado para desayunar, voy a engancharme, me voy a suicidar. Tienes que poner una carnada o un cebo en el gancho, tienes que poner un gusano o un pez pequeño o lo que sea. Esa carnada atrae al pez. Eso es como decirle, ahora cuando os dé el ejemplo vais a entender lo que estoy diciendo. Cuando sales a predicar el evangelio, o alguien te ha predicado el evangelio a ti, o tú has escuchado a algún creyente predicar a la gente en la calle y le han dicho esto: ven a Cristo tal como eres, Dios te acepta tal como eres, Dios te ama, no importa lo que hayas hecho, Cristo Jesús quiere que lo recibas porque Él te ama sin condiciones. Eso es la carnada. La gente viene y dice, qué bien, y muerden el anzuelo, te meten adentro, te suben a la barca, la iglesia, el cristianismo, y una vez que estás dentro, una vez que has puesto tu confianza en Dios, una vez que has sido salvo, una vez que empiezas a ir a la iglesia y a leer libros cristianos, a escuchar predicadores cristianos, a ver predicadores por YouTube cristianos,
leer, escuchar predicadores por radio, por internet, de repente te empiezas a dar cuenta que el mensaje ha cambiado, que Dios es santo y que si tú no te espabilas y no te esfuerzas más y no haces esto, no haces lo otro, no haces tal, Dios no te va a aceptar. En otras palabras, antes de ser su hijo, Dios te acepta tal como eras. Dios te ama y no importa lo que hayas hecho, Dios te ama. Pero una vez que lo aceptas como tu Señor, tu Salvador, como Israel, te conviertes en su hijo y Él se convierte en tu Padre, entonces ya no te ama, ya no te acepta tal como eres, ¿cómo se dice el negativo? Ya no le importa, ya sí le importa lo que has hecho. Que si has adulterado, te conviertes antes de ser cristiano, si te has divorciado antes de ser cristiano, si has hecho tal y tal, ya eres un cristiano. Dios te ama igual, pero ya eres segunda categoría, cristiano de segunda clase, es cristiano del banco de atrás. ¿Alguien me está entendiendo? Y sé que estoy siendo directo y franco, pero es tiempo de que nos espabilemos. ¿Qué pasa con eso? Que ese tipo de evangelio, de la carnada, Dios te acepta tal como eras, no le importa lo que hayas hecho, pero una vez que estás dentro de la barca, entonces tienes que hacer esto y esto y esto, Dios, porque si no, tal, produce un cristianismo, una vida cristiana llena de culpabilidad, llena de complejo de inferioridad, cristianos acomplejados, cristianos con un sentido de culpabilidad, cristianos que sienten que nunca hacen lo suficiente para agradar a Dios, para ser aceptado por Dios, para ser usado por Dios, que tienen que hacer más, que tengo que orar más, que tengo que leer más la Biblia, que tengo que ayunar más, que tengo que disciplinarme más, etcétera, 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 porque es una lista sin fin. Y es así como funciona el legalismo. O sea que, para resumir un poco, el legalismo es un cristianismo basado en actuación, en obras, son personas que creen, son personas, y no equivocarse, son personas que creen que la salvación es por gracia solamente, pero la santificación o el seguir en Cristo es por obras, viene por el esfuerzo tuyo para ser un buen cristiano, portarte bien, hacer lo correcto. Ahora, en ningún momento me habrás escuchado, es que este es el problema con este estudio, que se me ha acabado el tiempo y tengo que explicar el por qué digo esto, porque si no te explico el por qué, muchos van a coger lo que he dicho y van a retorcer. Yo no estoy diciendo en ningún momento que una vez que eres cristiano puedes vivir como quieras. Acordarse que eso es el evangelio del libertinismo, lo cual vamos a tocar si Dios quiere la próxima semana, porque por falta de tiempo. Yo no estoy diciendo eso en ningún momento, no estoy diciendo que no haya que ser santo, no estoy diciendo que no haya que santificarse, no estoy diciendo que haya que ser buen cristiano, no estoy diciendo en ningún momento que no tengas que hacer lo correcto en todo momento. Lo que sí estoy diciendo es que ninguna de esas cosas, ni la santificación, ni la perfección como creyente, ni la madurez como creyente, ni el ser un buen cristiano como creyente, viene por esfuerzo tuyo, sino que viene como resultado de estar en Cristo. El apóstol lo dice bien claro, dice: porque Cristo Jesús es lo suficientemente capaz de presentaros ante Dios el Padre, espíritu, alma y cuerpo perfectos ante Dios. ¿Quién es el que hace la obra? Cristo. Y yo estoy en Cristo, y lo único que tengo que hacer yo es depender de Él y de lo que Él ha hecho, de su espíritu. Romanos 8, al final de Romanos 8 dice: porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y no está hablando de ser guiado a comprarte un coche rojo en vez de azul, a decirle: Señor, que me compro un Ford o un Jaguar. No está diciendo eso, me compro una Harley o una Honda. Está claro que la Harley es de Dios, no la Honda. Pero no está diciendo eso, entenderme. Lo que está diciendo, si veis el contexto, está diciendo: porque aquellos
que son creyentes, aquellos que han sido crucificados con Cristo, han dejado la vida de pecado, han dejado esto, han dejado lo otro, han dejado de pecar, han dejado de mentir, han cambiado, se han despojado del viejo hombre, se han vestido del nuevo que es Cristo, han dejado. Y los que son, en ese contexto, los que son guiados por el Espíritu, cuando estás en Cristo, el Espíritu Santo no te va a desechar, no te va a echar del cuerpo, no te va a castigar, como enseñan algunos, te va a decir, esto hermano, no es como Cristo, cámbialo, esto no está de acuerdo con el carácter de Cristo, esto no es parte de la vestidura de Cristo, esto no es parte de tu naturaleza nueva que es Cristo. ¿Me entendéis o no? Tu genio, tu esto, tu lo otro, no es. Y los que son guiados por el Espíritu Santo van a despojarse de eso, van a decir sí. Pero no es por obras, no es por mi esfuerzo, es por el esfuerzo por Cristo obrando en mí. El problema con el evangelio del legalismo es que los legalistas confunden la obediencia con el tratar de servir a Dios. No es lo mismo. El legalista normalmente está ciego a su propia condición, a su propia autojustificación, a su propio esfuerzo. Él trata de ser bueno por su propia fuerza, de justificarse a sí mismo por su propia fuerza. Normalmente no se dan cuenta que lo están haciendo, a no ser que alguien se lo diga. Están cegados. El problema es que se enorgullecen porque están limpios por fuera, sin darse cuenta de que por dentro son una tumba emblanquecida, como dijo Jesús. Y el problema está en que tratan de imponerle a los demás lo que ellos consideran que es un buen cristiano. Y lo único que hacen con eso, en vez de traer libertad y salvación y el gozo de mi salvación, que es Cristo, a la gente, lo que traen es dolor, quebrantamiento de corazón, cargas, culpabilidad. Amén. Vamos a dejarlo ahí. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a seguir con el evangelio del libertanismo, el otro extremo.